Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Cuando Paul estaba a punto de salir, se miró en el espejo una vez más, evaluó su aspecto como un sólido 4 y pico y comprobó la hora, calculando la distancia desde su casa hasta la biblioteca científica. Llegó a la conclusión de que no era necesario darse prisa. Aún le quedaban unos 20 minutos. Además, quería esperar a su hijo. Pensando en Mateo, Paul suspiró pesadamente. ¿Quién iba a ser capaz de envidiar a unos padres que se quejaban de la pereza y la amorfia de sus propios hijos vástagos? Pero sí que los envidiaba, aunque de vez en cuando, y él mismo comprendía lo tonto que era, pero a veces le tocaba cargar con un hijo demasiado trabajador e independiente. Mateo no quiso utilizar los contactos de su padre, y tras suspender las pruebas de acceso a la universidad, aceptó un trabajo. Vaya trabajo que encontró, una base de verduras, justo lo que necesitaba el hijo de un profesor de matemáticas. Fue imposible disuadir al testarudo muchacho de que dejara ese trabajo sucio. Después de trabajar duro durante 3 meses en el puesto de recadero, el chico decidió que necesitaba más dinero y aceptó un trabajo de conserje. Paul observó a su hijo con creciente horror. Nadie discute que el dinero era necesario. Mateo asistía a los cursos preparatorios que necesitaba para entrar a la universidad. Pero ¿por qué no podía pedírselo a su padre? ¿Por qué tenía que agotarse con 2 turnos de trabajo en secreto? Pavel estaba orgulloso de su hijo, pero también temía de su salud. Era fácil que trabajara demasiado. Cuando Mateo se convirtió en un estudiante de primer curso, su padre se sintió aliviado. Ahora el chico estaría ocupado con los estudios y dejaría atrás sus agotadores trabajos secundarios. Pero no pasó. Mateo dejó el almacén de verduras, pero se quedó como conserje. Por las tardes, trabajaba de guardia de seguridad en una guardería cercana. «¿Qué te pasa, papá?», preguntaba con alegre confusión cada vez que Paul le reñía por no ahorrar nada. «En la guardería no hay ruido y toda la noche es mía. Me siento y leo los apuntes de la clase. Hasta me pagan por eso. Es malo». Luego hubo cambio de neumáticos, y Mateo, oliendo a gasolina y aceite de motor, llegó a casa bien pasada la medianoche. Por la mañana iba corriendo a clase. Cómo conseguía sobresalir académicamente mientras hacía todo eso era un misterio. Pero cuando obtuvo su diploma, había ahorrado lo suficiente para abrir su propia tienda, aunque era pequeña. «¿Qué quieres vender?», preguntó Paul sombríamente. No le gustaba la idea de una tienda. El hijo de un prominente científico y de repente, un vulgar comerciante. Pero tales pensamientos no preocupaban a Mateo. «Comida, papá. No serás más sincero. La ropa, los muebles. Eso depende de muchas cosas, pero la gente siempre necesita comer. Empezaré con verduras y frutas, y si las cosas van bien, habrá carne y leche». «Si las cosas van bien», se burló su padre, intentando no mostrar su decepción. Sabía que Mateo lo conseguiría, y eso significaba decir adiós a los ambiciosos sueños de una dinastía de científicos. Ese camino claramente no atrajo a Mateo. Tal vez esto sea lo mejor. Mateo volvió a casa agotado. Deseaba más que nada meterse en un baño frío para animarse de alguna manera. Pero solo tuvo fuerzas para arrastrarse hacia el sofá y desplomarse sobre él, echando las piernas directamente en el reposabrazos. Su padre miró con severidad al hijo. «Al menos podrías cambiarte primero. Sucio como un perro. Has manchado el sofá». «Lo siento, papá. Los cargadores se fueron de juerga, así que tuve que descargar yo mismo la mercancía, patatas, cebollas, tortitas, y luego limpiar yo todo». Paul no contestó. Salió del salón y volvió rápidamente con una toalla mojada. «Toma, al menos límpiate la cara. Te has hecho la idea de tener tu propia tienda. Ahora tendrás que trabajar duro, cargando y descargando con los cargadores, y también dando vueltas en la caja registradora por culpa de los trabajadores por turnos. Por cierto, todavía no has limpiado tú el suelo». «Sí, lo hice». Mateo se apretó la toalla contra la frente. «Lo lavé 2 veces, pero tendré que lavarlos otra vez, papá». «Sí, pero honestamente, ¿a dónde vas de todos modos? Parece que tienes prisa». «Sí, la verdad es que sí. Tengo que ir a la biblioteca. Bueno, puede que me quede un rato allá». Una toalla ocultó con éxito su sonrisa. «Claro, papá». Paul quizás no captó la indirecta, o tal vez decidió dejarlo pasar, pero se puso los zapatos en silencio y solo murmuró: «Al diablo». Sara lo estaba esperando, de pie en el amplio porche de la biblioteca. A Paul le dio un vuelco en el corazón.
aunque sabía que era atractivo y estaba acostumbrado desde hacía tiempo a la atención femenina. La idea de que aquella joven belleza se hubiera enamorado de él lo embriagaba no menos que el champán. Al ver el coche familiar, se le iluminó la sonrisa y lentamente conteniendo la impaciencia, se acercó. Paul se apeó para abrir la puerta de la chica. Sara estaba tan conmovedora con su boina escarlata, bajo la que destacaba su pelo negro. Su corte recto, su jersey a rayas, sus vaqueros blancos, su perfume de sutil aroma, que solo sintió cuando se inclinó hacia la mejilla de la chica. Estaba parando en casa un rato. Creo que me he olvidado la cartera. La chica soltó una risita. Pero ¿qué se le va a hacer? Todos los grandes científicos están despistados. Así que yo no soy grande, pensó Paul, pero no lo dijo en voz alta. En realidad la cartera estaba con él, y pesaba agradablemente en el bolsillo interior de la chaqueta. No había ninguna razón objetiva para volver a casa. Bueno, excepto por una cosa. Quería ver cómo estaba Mateo. Probablemente se cansó tanto que se quedó dormido en el sofá, completamente vestido. Aunque sabía que su hijo hace tiempo era un adulto, seguía sin poder deshacerse de la costumbre puramente paternal de preocuparse por él y vigilarlo. Así que ahora estaba dispuesto a sacrificar preciosos minutos de su cita solo para asegurarse de que todo estaba bien con Mateo. Paul se aseguró de que Mateo estaba durmiendo en la habitación, pero se las arregló para, al menos, desvestirse y asearse, pensó Paul. En silencio, se dirigió a la salida. Cerró la puerta tras de él y fue al ascensor. En el mismo momento, Mateo se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Allí, junto al coche de su padre, paseaba de un lado a otro la estudiante licenciada Sara. A Mateo no le importaba el romance de su padre. Al fin y al cabo, su padre era un hombre exitoso y guapo, que aún no había cumplido los 60. Así que, ¿qué edad era esa para el amor? Había construido la carrera, criado a su hijo, y ahora por fin podía pensar en sí mismo. Pero cuando se trataba de Sara, Mateo entrecerraba los ojos y escudriñaba a la candidata para el papel de una madrastra, alta, esbelta, con curvas apetitosas. Sara era buena con todos, pero había algo con ella que a Mateo no le gustaba. Había algo frío y calculador en ella, tal vez incluso mercenario. Había cierta codicia, eso era. Bueno, su padre era un hombre hecho y derecho. Lejos de ser tonto, ya se daría cuenta por sí mismo. Mateo se estiró y volvió a meterse a la cama. Mañana tenía que volver a trabajar temprano. Se puso boca abajo, abrazó la almohada y se quedó profundamente dormido en menos de un minuto. Pasaron 5 años. Sara lloraba con toda naturalidad, con la nariz hinchada, los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, con sollozos y preguntas retóricas sobre lo que debía hacer. ¿Y quién la había abandonado? Un marido tan joven y querido. Los reunidos entre colegas, amigos y vecinos de Paul compadecían y consolaban a la viuda. Ella aún era muy joven, susurraban entre ellos, y no tenía hijos. Y Pablo aún podía vivir muchos años. ¿Cómo podía ser? Le habían visto justo el día anterior, como siempre, animado y con muchos planes. Sara estaba sentada en la mesa, jugueteando con un pañuelo húmedo en las manos. Alguien goteaba valeriana en un vaso de agua para ella. Alguien le ofrecía vodka. Ella se lo bebió todo, sin mirar. Y Mateo se quedó con la desagradable sensación de estar presente en alguna obra de teatro muy bien dirigida, en la que cada uno tenía su papel, y los actores actuaban en perfecta armonía. Cada uno estaba en su sitio, dándose líneas y recordando el guión a la perfección. Siéntense, todo el mundo. Recibe un 5, pensó, e inmediatamente se sintió avergonzado de sus pensamientos. No era bueno pensar así, nada bueno. Después de todo, Sara también estaba profundamente afligida. Él había perdido a su padre, pero ella había perdido a un ser querido. No era peor para ella que para él. Se obligó a acercarse a la joven viuda. Sara le dirigió una mirada afligida y temerosa. Mateo, estoy aquí, Sara. Estaremos juntos, así superaremos esta pena un poco más fácil. No está sola. La mujer cerró los ojos en señal de agonía y negó con la cabeza. En el rostro sin sangre, las lágrimas volvieron a correr a raudales. No llores, por favor. Nunca se me ha dado bien esto de consolar. No llores, por favor, cálmate. ¡Qué tontería! ¿Cómo calmarme cuando hay un muerto? Se ha ido una persona para siempre. Querido, cercano, el más querido. ¿Por qué no llorar? ¿A quién se le ocurrió que no se puede llorar? ¡Qué tontería! Estoy aquí, Sara. Solo debemos superar esto. ¿Qué? Levantó las cejas, mirando fijamente a su cara. ¿Histeria o es que no entiendo lo que dice?
Te has vuelto completamente loca del dolor. No digas tonterías. Tu padre tuvo un infarto. ¿Qué tienes tú que ver con eso? Yo, susurró ella tropezando con palabras. Él se sentía mal. Eran alrededor de las 11. Dijo que tenía frío y que le dolía el brazo izquierdo. ¿Y qué? ¿Cómo podías saber lo que le pasaba? No eres médico. Ella negó con la cabeza. Necesitábamos nitroglicerina. Corrí a buscarla, pero no estaba por ninguna parte. Ya se había acabado. Así que corrí a la farmacia y le dije que lo traería enseguida. Él estaba muy pálido, y cuando volví, ya no respiraba. Estaba tumbado. Yo tengo la culpa. Deja de culparte, Sara. No podía saberlo. Pero debería haberlo sabido. Debería haberlo. Yo tengo la culpa. Se balanceaba de un lado a otro. Te daré un poco más de valeriana, dijo Mateo. Sara se llevaba las manos al pelo. Sus estrechos dedos blancos y largos se enredaban en su cabello negro. «¡Eres culpable! ¡Culpable!» «Espera, Sara. ¿Dónde está la valeriana, maldita sea?» Los conocidos que habían venido a expresar sus condolencias dejaron de cuchichear. Ahora todos miraban fijamente a la desafortunada viuda. «¡Soy culpable!» gritaba Sara con el alma desgarrada. Cayó de rodillas frente a Mateo. «Perdóname, Mateo». Sara. Alguien llamó tímidamente, pero ella no contestaba. «Mateo, perdóname, perdóname». «Cálmate, Sara». Se inclinó y la cogió por los codos. «Cálmate, tú no tienes la culpa de nada. Venga, vamos a levantarnos. Tómate algo». Un tipo se separó de la multitud congelada, se acercó a Sara y le tendió un vaso de un chupito, de un líquido ámbar. «Bebe, es necesario». La cara de Mateo le pareció vagamente familiar. Lo había visto antes en algún sitio. Ah, claro, fue en la boda de su padre. El tipo estaba invitado por parte de la novia, ya fuera hermano de Sara o algún pariente en general. La mujer bebió obedientemente, apoyándose en el brazo. «Vamos, Sara, vamos a sentarnos». El tipo la condujo al sofá, pero Sara se detuvo y sacudió la cabeza en silencio. «¿No quieres ir allí?» «Vale, deja que te sienta en el sillón». «Eso es, bien hecho». Mateo se acercó en silencio al sofá, acarició suavemente la tapicería. Viejo buen sillón. Recordó cómo le regañaba a su padre si llegaba cansado a casa y caía sobre esa pieza de arte cuidadosamente guardada, sin ni siquiera cambiarse la ropa. Cuando su padre falleció, Sara lo llamó primero, y Mateo corrió a casa antes que la ambulancia. Su padre parecía tan majestuoso y tranquilo tumbado en el sofá, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. Parecía como si estuviera durmiendo. La gente se reunió alrededor de Sara, susurrando palabras sin sentido sobre el descanso eterno y la inmortalidad del alma. Pero lo más importante es que no dejaban de hablarle, no la dejaban estar sola con su dolor. Mateo entró en el estudio de su padre. Todo estaba igual que siempre, como si su padre acabara de salir a cenar. Una pila de papeles con cálculos yacía sobre su enorme escritorio. El zumbido del ordenador. Atestado de material de oficina llenaba el ambiente. Por alguna razón, la gente solía regalarle esas baratijas como recuerdo. Mateo tocó el marco con la arena que se movía en su interior, le dio la vuelta y vio cómo la imagen de un paisaje alienígena cambiaba ante sus ojos. La arena era rojiza y dorada. ¿De qué planeta es esto? Rojo, Marte, sí, es Marte. Así que podemos imaginar que estamos en Marte, y que todo este lío terrenal es solo un sueño, pensó Mateo. Recogió con cuidado los papeles de su padre en una pila, paseándolos con la mano. Eran pesados. A su padre siempre le había gustado trabajar. Mateo solía llamarle adicto al trabajo, pero él mismo lo era. Puso los papeles en el borde del escritorio, recogió los bolígrafos y lápices desperdigados y los metió en una taza de cerámica negra. Sostuvo en sus manos el anillo de su padre con una piedra negra, sus brillantes cuentas de aventurina y su cartera, acariciando con cariño cada una de esas cosas que aún conservaban el calor de su padre. Tenía muchas ganas de guardar algo como recuerdo, pero ahora no era el momento. Entonces Mateo sacó 2 cajones de la mesa para esconder esas cositas dentro, pero por alguna razón, el cajón no se movía. «Está cerrado». El chico miró a su alrededor, buscando la llave. Paul normalmente la dejaba justo en este hueco, y Mateo recordaba bien esta elegante llavecita, pero no estaba en ningún lado. El chico dudó, pero no podía ir a Sara con esas preguntas en este momento. Después de todo, la pobre mujer estaba fuera de sí por la pena, y aquí estaba él, relajado. «Sara, he ordenado un poco la casa de papá. ¿Has visto las llaves de la mesa?»
Rebuscó en sus bolsillos, encontró un alambre fino y lo introdujo con cuidado en el ojo de la cerradura. Era curioso, pero su padre le había enseñado a manejar las cerraduras. Sí, el profesor de matemáticas tenía sus manías. Por ejemplo, podía forzar en broma cualquier cerradura, pero ante las sorprendidas preguntas de su hijo, Paul solía responder con una frase corta y exhaustivamente precisa. Nunca se sabe, hijo, qué habilidad te será útil en la vida. Quizás ese fue el lado oscuro de la personalidad de su padre, la pasión por la aventura. Aunque quizá todo científico sea un poco aventurero, en el fondo. Así que Mateo era excelente con las cerraduras. Giró el alambre en la dirección correcta y escuchó el clic. La cerradura se abrió. Mateo sacó el cajón, preparándose ya para meter allí los tesoros de su padre. Pero se estremeció y se quedó helado. En el cajón habían 5 frascos de cristal de nitroglicerina. Cada uno de ellos había sido puesto en marcha. «Intrigante», dijo el joven, en voz alta mientras empujaba el cajón adentro. «Eso es muy interesante. Significa que no había pastillas en casa». Y Sara corrió a la farmacia. Mateo sabía que su padre siempre tenía la medicación a mano, y aquellos frascos transparentes de nitroglicerina le acompañaban en la guantera del coche, en el bolsillo de la chaqueta, en la cocina, en todas partes. Y de repente un día no quedaba ni una sola en casa. Entonces se encontraron todas en un cajón cerrado en la mesa. No es extraño. Parecía que alguien simplemente le había escondido al padre su medicación, y luego se había pasado demasiado tiempo dando vueltas por la farmacia, en lugar de limitarse a llamar a la ambulancia. Recordó la histeria de Sara con sus gritos. «Es culpa mía». Un buen ataque de histeria resultó ser muy natural e indicativo, o tal vez lo hizo todo a propósito, para que nadie pensara que había tenido algo que ver en la muerte de su padre. Mateo se hundió en la silla de su padre y se frotó la frente con fuerza. «Me estoy volviendo loco por este estrés. Estoy cansado. Se me está ocurriendo Dios sabe qué». Jugó pensativo con las cuentas de aventurina de sus dedos. Necesitaba descansar, dormir bien y luego replanteárselo todo de nuevo, con la cabeza despejada. El salón seguía igual, solo que había más gente, y el pañuelo de la viuda era diferente. Probablemente el anterior se había empapado por completo. «Deberías tomarte, Mateo», dijo Sara en voz baja. «No has comido ni bebido nada todo el día». «Gracias, Sara, pero no quiero». No puedes hacer esto. Papá te regañaría por eso. Debes cuidar tu salud. Vamos, yo misma te serviré un poco de té. Al menos cómete un bocadillo». Sara entró con decisión a la cocina, y al chico no le quedó más remedio que seguirla. Tal vez así se sentiría mejor. Después de todo, estaba acostumbrada a cuidar de su marido, y ahora no hay nadie que le sirva una taza de té. Por cierto, puede llegar a ser una verdadera tragedia cuando estás acostumbrado a cuidar de alguien, y ahora solo debes cuidar de ti mismo. «¿Cómo te encuentras, Sara? ¿Te sientes mejor?» «No lo sé. Parece que es más fácil, y luego te quedas sola y te entran ganas de aullar como lobo». «Tómate té, voy por azúcar». Mateo se dio cuenta de que le temblaban las manos. El azúcar se derramaba constantemente del azucarero, y Sara, como si no se diera cuenta de eso, probablemente estaba perdida en los recuerdos de su padre, y no veía nada a su alrededor. «Pobrecita, deja que yo lo haga en tu lugar». «¿Qué?» Sara dio un respingo de sorpresa, y el azúcar se derramó por el suelo. Tranquila. Cuidado, Sara. Dame el azúcar, lo hago yo. Pero debo limpiarlo». «Lo limpio yo mismo. ¿Dónde está la escoba?» No, yo lo haré». Sacó una pequeña escoba de algún lugar, y aunque en realidad no era una escoba, era más bien un cepillo. Solo servía para barrer el polvo. No sirve para limpiar como es debido. «Sara, déjame hacerlo. ¿Por qué te preocupas tanto? Tómate el té». «Mateo, es más fácil para mí cuando estoy ocupada. No puedo estar quieta». Ella se inclinó, recogiendo el azúcar esparcido, y de repente Mateo se dio cuenta de que un colgante de una fina cadena caía fuera del escote poco profundo de Sara. Con un gesto de fastidio, ella se lo volvió a meter, pero Mateo ya había echado un vistazo al colgante y había perdido el apetito por el té. La elegante llave del cajón del escritorio de su padre colgaba en la cadena de Sara. «Sara, acabo de recordar que prometí recoger a mi mujer del trabajo. Debo correr». «No llegarás tarde, son solo 10 minutos». «No, Sara, muchas gracias. Como en casa, nos vemos mañana. El funeral es a las 10, ¿te acuerdas?» «Por supuesto, Nina y yo iremos directamente al cementerio». «Bueno, adiós por ahora. Llámame cuando quieras si necesitas algo». Continuó hablándole a su querido amigo por costumbre, sorprendiéndose a sí mismo, pero comprendiendo que deseaba desesperadamente que su plan imaginado
fuera tan solo un producto de la imaginación. Estaba cansado y afligido, y entonces le vino a la mente un pensamiento azaroso. Oh, cuánto tiempo quería decirme a mí mismo: Mateo, amigo mío, solo has leído demasiadas historias tontas de detectives. Todo es una tontería. Baladronadas, nada más. Pero se acordó de la llave, con remolinos que colgaba de la cadena, balanceándose en el aire e incluso centellando con un diminuto granate rojo, tan pequeño y tan delicado en su cabeza. Salió corriendo a la calle y aspiró con avidez el aire fresco del mar. Realmente quería quedarse allí un poco más, respirar el aire fresco hasta que su mente se despejara por completo, hasta que pudiera pensar con calma. De acuerdo, se ordenó con severidad. Lo primero es lo primero. Cálmate, vamos a casa, cena, ducha y a la cama. Todos los pensamientos y reflexiones después del funeral. Sara, tras despedir al último invitado, estaba cansada. Se dejó caer en una silla y se quitó los zapatos. Sentado en el sofá, estaba el mismo joven que había estado cuidando de ella toda la noche. ¿Cansada?, le preguntó. ¿Te afectan los simpatizantes? Esa ni siquiera es la palabra. No son simpatizantes, son aprovechados. Me han vaciado toda la nevera y ni siquiera uno de ellos ha traído comida. Después de todo, no es una celebración, no es costumbre, dijo Sara, estirando las piernas y moviendo los dedos hinchados. Viví muchos años con él. Nunca pensé que tuviera tantos conocidos. Hoy he visto por primera vez la mitad de ellos. Continuó. Antes de que se me olvide, Arthur, tenemos que ordenar el despacho de Paul, o todos los dolientes vendrán y se encontrarán un desastre. Puedo ocuparme de eso por nuestro inolvidable Paul. No te vas a negar, ¿verdad? Y estoy segura de que Mateo también querrá alguna baratija para recordarlo. Podrás echar un vistazo. Arthur se levantó ansioso. De acuerdo, Sara, lo que tú digas, pero será mejor que tú misma supieras lo que hay que esconder y lo que hay que dejar a la vista. Vamos, refunfuñó. Estaré en 5 minutos. Arthur se encogió de hombros y se dirigió hacia la puerta del despacho. Sara lo observó pensativa. ¿Quién le pidió a este tonto que se liara con ella? Durante 5 años se hizo pasar por un pariente solo para poder salir con ella sin ningún obstáculo. 5 años lo compartió con otro hombre, y ni una sola vez intentó cambiar nada. Lo único que era capaz de hacer era estar constantemente cerca y contar historias de su gran amor, sin ningún tipo de celos. De hecho, no se respetaba a sí mismo. Tu mujer se acuesta con otro, y que se acueste casada con otro. Y que yo seré su amante, y para el público me llamará su hermano. Oh, si ella lo hubiera descubierto antes. Sara, Arthur la llamó desde el despacho. Aquí todo está limpio. ¿Seguro que no lo limpiaste tú? ¿Limpio? ¿Qué dices? Toda la mesa estaba llena de papeles, cálculos, recuentos. Es difícil decir si estaba casado con un matemático o con un contable, murmuró Sara. Lo dijo bien. Si quieres que algo se haga, hazlo tú mismo. Y se quedó en el umbral, mirando confundida la mesa perfectamente limpia, sin ningún desorden. Los papeles estaban bien apilados, los lápices, bolígrafos y reglas en su sitio. ¿Pero quién hizo esto? Arthur sonrió. Lo averiguarás tú misma, ¿verdad? ¿Quién podría haber entrado aquí y ponerse a ordenar? Aparte de ti, claro. Mateo, dijo asintiendo. Correcto, Mateo. ¿Qué necesitaba de aquí? Sara ni siquiera se dio cuenta de cómo se palpaba el colgante del cuello y empezaba a juguetear con él. ¿Sabes qué, Arthur? Estoy un poco cansada. Puedes recogerme mañana a las 9. Ahora vete, tú también debes descansar. Mañana es el segundo acto de esta obra. Miserable viuda y cariñoso hermano. Le dirigió brevemente mirada cautelosa. Ella pareció preocupada. Después de todo, se suponía que iban a pasar el resto de la velada juntos. Y de repente, estoy cansada. Intentó hablar con calma e incluso despreocuparme, pero Arthur vio cómo sus labios se apretaban brevemente en una línea estrecha y estricta. Sigue nerviosa, muy nerviosa. Me pregunto por qué. ¿Puedo tomar al menos una taza de café antes de irme?, preguntó. ¿Me vas a echar? Sara hizo un gesto con la mano en la cocina. Bebe, búscalo. Y prepáralo tú mismo. Yo reviso todo aquí, para asegurarme de que no falta nada. Arthur sonrió. No solo encontró café en la cocina, sino también galletas, y sacó un trozo de queso con mantequilla.
Ya no contaban con una cena completa esa noche. Al menos podían comer esto. Después de todo, se había pasado todo el día fingiendo ser un consolador para la afligida viuda, estando callado y serio, y como era de esperarse de un pariente de luto, pasando hambre todo el día. ¿Y qué clase de tonta etiqueta era esta? Si quieres comer, significa que no estás afligido, como si la pena inhabilitara la fisiología. Bueno, al menos ir al baño no viola esas tontas leyes. Sara estaba revisando el despacho, tan furiosamente que Arturo podía escucharla desde allá, cómo golpeaba las puertas de los armarios, abriendo y cerrando cajones, todo bajo un murmullo interminable. Sara sigue siendo Sara, se rió entre dientes, untando mantequilla en el pan. Siempre ha sido como un pequeño huracán volcánico. Probablemente eso fue lo que le atrajo a ella hace mucho tiempo. ¿Cuántos años han pasado? 5, 4... No, en realidad, 4 y medio. Arthur recordó que él y Sara se habían conocido en una horrible tienda de comestibles, de pasillos estrechos y suelos resbaladizos. Fue entonces cuando ella se había abalanzado sobre él, con tanta fuerza que un sinfín de yogures y requesón se derramaron de sus manos. «¿Cuidas tu figura?», sonrió él. «¿Eres modelo o bailarina?». La chica lo miró con una mirada profunda y escrutadora, que él sintió incómodo. No debería haber hablado de ella, pero ya estaba abierta, un poco indefensa, le sonreía. ¿A dónde se había ido tu visión de rayos X? Ahora Arthur estaba ante una chica sencillamente muy bonita y desconcertada. Antes era modelo, pero ya no. Ya soy demasiado vieja para eso. Me retiré de modelo, pero nadie me paga. Ahora estoy estudiando un posgrado. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Tengo 22. Eso no es ser mayor. Bueno, para el modelaje, es una edad para jubilarse, así que en realidad soy abuela para el modelaje. Pero aún tengo el hábito de cuidarme, es decir, no comer nada, beber agua todo el tiempo. ¿Por qué específicamente agua? Es buena para la piel. Salieron juntos de la tienda y deambularon por la ciudad, charlando de todo y riéndose a carcajadas. Arthur caminaba junto a ella, y lo que más temía en el mundo era que ella dijera, bueno, es hora de que me vaya, y se separaran, tal vez para siempre. Pero él nunca se lo había pasado tan bien con nadie como con ella. «Esta es mi casa», dijo Sara, señalando el destartalado edificio gris de 5 plantas que inmediatamente le produjo un sentimiento de tristeza. «¿Cómo? ¿Vives aquí?», soltó él, dándose cuenta inmediatamente de que había dicho una estupidez. «Lo siento. Estoy acostumbrada. Es terrible, claro, pero al menos tengo un techo». «Invítame un café», aventuró. «Quiero pasar un poco más de tiempo contigo». La chica negó con la cabeza. «No, apenas nos conocemos, y si eres un maniático. Es razonable». Sintiendo una explicable alegría de que ella se negara a invitarlo. No porque no le cayera bien, sino por simplemente motivos de seguridad. Aún así le puso ambas manos sobre los hombros. Le pasó el dedo índice sobre la parte inferior de la mejilla. «Tengo muchas ganas de volver a verte». «¿Cuándo?» «¿Qué te parece mañana?». Y así comenzó su apasionado y loco romance, un misterio que Arthur aún no ha podido resolver. ¿Y qué había de inusual en ella? Una chica alegre, de corazón ligero. Bueno, de esas hay muchas. Pero con ella había un tipo especial de alegría y ligereza, una apariencia única, como ninguna otra. Sara sabía cómo resaltar sus atractivos rasgos, y lo hacía con mucha elegancia, sin ninguna vulgaridad. Se oscurecía ligeramente los ojos y los labios. Su corte de pelo también fue elegido deliberadamente, para acentuar la belleza de su cuello fino y largo, y resaltar su barbilla afilada y puntiaguda. Pero a pesar de todo, Sara no era una belleza, sobre todo desde que Arthur la había visto lavada y desvestida, y por alguna razón, el encanto no se disipaba. Así que, esto es amor, decidió entonces. Pasaron juntos los meses más despejados de su vida. De repente, Sara lo sorprendió con una noticia asombrosa. Se iba a casar. Es viejo, por supuesto, aburrido, no como tú, pero es rico, y tiene un nombre en los círculos científicos. Todo será igual entre nosotros, no pienses lo contrario. ¿Cómo va a ser todo igual? Estarás casada y no conmigo». Sara negó irritada con la cabeza. No quería contestarle, o tal vez simplemente no había nada que decir. Entonces Arthur estalló. «¿Puedes explicarme por fin por qué? Si estamos juntos, si tú, como dices, me amas más que a la vida, ¿por qué te acuestas con ese viejo verde e incluso te vas a casar con él? ¿Por qué Sara lo eligió a él como marido y no a mí? ¿Y cómo vamos a vivir juntos? ¿Dónde vamos a vivir? En un tugurio, donde la cocina ya es estrecha para 2 personas,
¿Y de dónde sacaríamos el dinero? Gastos compartidos, vida familiar. No se trata solo de tomar café juntos una vez al día, sino de desayunos, comidas y cenas. Y también pagar los servicios, la ropa, zapatos y muebles. Tardaríamos al menos 5 años en asentarnos y estabilizarnos económicamente, si no más. Pero con él todo estará listo. Entra y tómalo. Un viejo marido, como extra, le recordó Arthur. Dime, ¿qué diferencia hay de ti con una mujer corriente? Solo que tendrás un cliente, pero será pesado y viejo. Pero Sara no le pareció un argumento serio. Precisamente por eso es perfecto, piénsalo. ¿Cuánto tiempo va a vivir? Podemos soportarlo un tiempo y luego tener una gran herencia. Podemos comprar una casa en Italia, vivir allí y no necesitar nada nunca más. Es como ganar la lotería. Nos va a tocar el premio gordo. ¿Todavía dudas? A Arthur no le gustaba nada el plan de Sara, pero hablaba con tanto entusiasmo, con tanta pasión, que era difícil no creer en ella. ¿Y si tu viejo abuelo nos descubre? No, no lo va a hacer. Ya me lo imaginé todo. Según la leyenda, eres mi primo. Somos mejores amigos de la infancia, así que nadie va a sospechar nada. Vete, si crees que esta es la mejor manera. Y realmente lo creía. Un mes después estaba en el registro civil, felicitando a los recién casados. Sara, con un elegante traje blanco Chanel y un ligero velo en su cara, de repente le pareció a Arthur más madura. Ya no era su Sara, sino una mujer que sabe cómo vivir y nunca duda de sus convicciones. Con el tiempo, esas mujeres se vuelven excesivamente rellenitas. Su entonación, autoritaria. Siempre hablan en tono condescendiente, incluso en conversaciones amistosas. Parecía que Sara aún no lo había adquirido, pero todavía le llevaba ventaja. Le resultaba desagradable felicitarla a ella y a su radiante marido. Lleno de orgullo, Arthur no se quedó mucho tiempo en la boda. Se marchó poco después de hacer el brindis. Seguro de que su historia con Sara había terminado para siempre. Pasó toda una semana añorando a su amada y convenciéndose de que la chica ligera y etérea de la que se enamoró ya no existía. Había muerto en algún lugar del camino al registro civil. La que sonreía a los invitados en la boda, bebía champán, no era más que una doble. Pero al final de la semana, alguien tocó el timbre. Cuando Arthur abrió, vio a su antigua Sara con la boina y vestido negro, con los labios carnosos pintados, y se sintió embriagado de alegría. Estaba tan contento de reencontrarse con ella que la abrazó y le estrechó con fuerza sin decir una palabra. Parecía como si hubiera vuelto de un largo viaje, tan querida y real. «No hagas caso de todas las tonterías», dijo ella, escondiendo el anillo de compromiso en su bolsillo. «Seguiremos viéndonos. Como antes. Sí, como antes, solo que no funciona como antes. Al menos porque ahora no podemos pasear cogidos de la mano por la calle. No podemos pasar las noches juntos. Todo o casi todo está prohibido. El carácter de Sara ha cambiado. Estaba claramente decepcionada de que su marido siguiera vivo, y por alguna razón lo descargaba todo con Arturo. Recuerdo cuando tuvo otra rabieta, y me sorprendió. Yo estaba en contra de su matrimonio en primer lugar. ¿No te acuerdas? No sabía que duraría tanto, le gritó Sara. Tiene más años que yo, pensé que en 1 año o 2 años. Y resulta que está totalmente sano. Solo que hace poco su corazón le empezó a dar problemas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Matarlo o algo así?, preguntó Arthur. Sara se limitó a hacer un gesto con la mano, con una clara expresión de reproche en el rostro, que parecía decir, «¿Qué puedes hacer? Ni siquiera puedes matar una cucaracha». Arthur no entendía por qué la culpaba a él, así que decidió aceptar la explicación más sencilla. Sara estaba enfadada con él por su molesta longevidad, pero no podía expresarlo en casa, así que se lo tomó con él. En realidad no esperaba que Arthur fuera a matar a su prestigioso profesor. Estaba terminando su bocadillo cuando Sara apareció en la cocina. «Ah, ¿sigues aquí?», preguntó, apretando el puño. «Bueno, encuentra tu propia salida. Yo me voy a la cama. Estoy cansada». Tiró todo lo que tenía en la mano a la papelera y se fue al baño. Arthur esperó tranquilamente a que cerrara la puerta y miró en el cubo de la basura. Las ampollas de cristal resultaron ser viales de pastillas. Leyó la etiqueta y vio de qué se trataba. Nitroglicerina. Algunas ampollas tenían más pastillas, otras menos. La explicación más sencilla era que Sara estaba limpiando el despacho del difunto profesor. Encontró sus medicinas. Y como no las necesitaba, decidió tirarlas. Pero ¿cómo se relacionaba eso con su agitación?
y su intención de echarle del despacho. Estaba claro que tenía un secreto. Ahora comprendía. Y lo más importante, cómo se relaciona esto con sus palabras de que su marido murió justo cuando Sara corría a la farmacia por la nitroglicerina, que no estaba en casa. ¿Qué significaba esto entonces? Arturo se apresuró a salir del apartamento. Pensó que tal vez la muerte del profesor no era tan accidental como pareció en un principio. Mateo odiaba los funerales. Cuando tenía 14 años, de pie junto al ataúd de su madre, lo primero que pensó fue que solo los parientes más cercanos debían enterrar a una persona, y que por favor no rindieran homenaje al difunto, apoyaran a la familia doliente y se despidieran. Pensó que todas esas personas que se acercaron al féretro de su madre, en realidad solo experimentaron una décima parte del horror y la desesperación que él sentía, pero todos se acercaban para darle el pésame, y tenía que agradecérselo. Aunque lo que más deseaba era enviarlos al infierno, solo la cálida mano de su madre, que tan fiablemente le calentaba el hombro, le ayudaba a mantenerse dentro de los límites de la cortesía. La gente salía del cementerio, hablando entre ellos, comentando los detalles de la muerte de la madre de Mateo, y parecía como si estuviera saboreando la historia. Era desagradable y doloroso para Mateo. Estaba perdido. Estaba junto a su padre, y solo cuando por fin se quedaron solos en el coche, no pudo contenerse. ¿Por qué este circo, papá? Traen flores, dicen palabras y luego se van, y hablan de todo, de cómo murió, de lo que sentía. El padre se detuvo un momento. En el fondo compartía los sentimientos de su hijo, pero no valía la pena hablar de eso ahora. ¿Por qué tenía que exacerbar aún más los sentimientos del niño? No creo, dijo. Creo que es un miedo a la muerte. Hablan de la muerte de otra persona con la esperanza de entender lo que es. No pueden dedicarse a sus afanes académicos en otra parte. Mateo lanzó una mirada de odio. Al menos no delante de sus seres queridos. Sonrió Paul con tristeza. No los juzgues tan duramente, hijo. Son solo personas. Tienen miedo. E intentan hablar de su miedo. Están contentos de estar vivos, pero lloran sinceramente por tu madre. Créeme. No lo creo, dijo Mateo sombríamente y se volvió hacia la ventana. El funeral que no pudo evitar le convenció de una vez por todas que todo era una farsa. Al principio los dolientes reunidos seguían hablando de su madre, pero luego la conversación derivó hacia otros temas. Se habló de algunas compras, alguien habló de ver a los muertos en sueños. Paul apretó la mano de su hijo por debajo de la mesa. No les exijas mucho, hijo, parecía decir ese apretón. Son solo personas, ¿te acuerdas? Mateo recordó. Quería que todos sufrieran lo mismo que él. Era injusto, por supuesto. Pero seguía considerándolo, el funeral y la despedida masiva de los muertos, como pura hipocresía. Y ahora tenía que enterrar a su padre, y no había nadie que le pusiera una mano en el hombro. ¿Estás lista?, llamó su mujer. Ella se acercó inmediatamente, modestamente vestida de negro, con el pelo hacia atrás. Sí, Mateo, vamos, respondió. Antes de salir, abrazó a su marido con fuerza, sin soltarle la mano mientras bajaban el ascensor y caminaban hacia el coche. ¿Y las flores?, preguntó de repente. No compramos flores. Mateo forzó una sonrisa a su mujer. No te preocupes, Nina. Papá no soportaba las flores. Él creía que no tenía sentido traer flores muertas como regalo. Sería mejor plantar flores vivas y árboles cerca de su tumba, castaños. Sería hermoso. Y vendrían los pájaros. Asintió su mujer y tocó la mano de su marido. Mateo, querido, ¿podrías decirme? ¿Qué exactamente? No lo sé, pero ayer tenías un aspecto diferente, más sereno, como si estuvieras preparándote para una batalla. ¿Pasó algo? El chico se mordió el labio. ¿Te lo digo o no? Tal vez sea muy pronto, pero necesito resolver las cosas por mí mismo primero. Ya sabes, empezó, esperando que Nina no oyera la falsedad en su voz. Quería darte una sorpresa. La semana pasada fui a la ferretería y compré todo lo necesario para una reforma. Una sierra nueva, papel pintado. Incluso hice un trato con los trabajadores. Se supone que iban a empezar mañana. Pensé que nos quedaríamos una semana en la casa de mi padre. Pero ahora no sé qué hacer. ¿Crees que sería conveniente pedirle a Sara que nos acoja? Conveniente, no lo sé, Mateo. Es como imponerle a alguien nuestros problemas domésticos. Pero por otro lado, tal vez sería más fácil para ella si estamos cerca, incluso si solo tuviera a alguien con quien hablar. Intentaré hablar con ella, dijo Mateo con confianza. Solo tenemos que encontrar un buen momento para eso. Ya hay mucha gente en el cementerio. No era tarea difícil divisar a Sara entre la multitud negra que se movía.
Mateo se abrió paso con dificultad, sujetando con fuerza la mano de su mujer para evitar que la empujaran, y por fin vio a Sara. Estaba de pie en la cabecera del ataúd, y su compañero constante, ya fuera su hermano o algún pariente, estaba de pie con ella. Mateo no recordaba su nombre. No se cruzaban a menudo, quizás 3 o 4 veces, en algunas celebraciones familiares. ¿Cómo se llamaba? Algo que empezaba con A. Tal vez Artem o Anton. Nina, ¿recuerda su nombre? Arthur. Sara permanecía inmóvil como una estatua, con los ojos ocultos tras unas gafas oscuras. Llevaba en las manos un gran ramo de rosas color rojo oscuro, y los pétalos caían sobre la nieve como gotas de sangre fresca en el fuerte viento. Mateo se sintió incómodo ante aquella visión y desvió la mirada hacia el ataúd. «Buen viaje, papá. Gracias por estar conmigo. Siempre lo estarás», pensó, mientras uno de los compañeros de su padre pronunciaba un pomposo discurso junto a la tumba. Algo sobre cómo todo su equipo había sufrido una pérdida irreemplazable con Paul, un científico brillante, un amigo de confianza y simplemente una buena persona. Solo quería decirle que fue genial estar con él. Me enseñaste a trepar los árboles, a abrir cerraduras. ¿Recuerdas cuando nos fuimos a Yalta en octubre? Simplemente nos escapamos. Me conseguiste un certificado de que tenía varicela, así que tuve que hacer cuarentena y me traje el mismo trabajo. Conseguiste un boletín. El mar estaba frío, pero nadamos de todos modos. ¿Recuerdas? Y ni siquiera nos resfriamos porque era impresionante. Incluso me dijiste entonces que fueron las mejores vacaciones de tu vida, papá. Me alegro tanto de que las disfrutaras. Estoy tan orgulloso de que te lo pasaras bien conmigo. Y para mí también fueron las mejores vacaciones cuando estuve contigo. Y qué bueno fue. Fue maravilloso que estuviéramos siempre juntos. No conozco a nadie que pueda trabajar tanto y tan duro como tú, papá. Solías regañarme por obsesionarme con mi trabajo, y no te dabas cuenta de que tú eras igual, solo que mucho mejor que yo. ¿Sabes por qué? Hace tiempo me di cuenta de que también te encantaba trabajar, pero a mí me encantaba ganar dinero, y nadie podrá descansar tan bien como tú. Volvimos de Yalta tan cansados, tan llenos de energía. Los profesores de la escuela no creían que yo estuviera enfermo, pero no podían discutir con la nota de un médico. Pero tú y yo teníamos suficiente entusiasmo para aguantar hasta las vacaciones de verano. ¿Y qué clase de vacaciones de verano tuve yo, papá? Nos mudábamos a nuestra casa de campo durante todo el verano, y a ti no te importaba desplazarte al trabajo todos los días con tal de que yo pudiera respirar aire fresco, picar frutas y verduras. ¿Recuerdas cuando te dije que me gustaba el desván, y lo convertiste en toda una habitación para mí, con una hamaca, una alfombra, e incluso un telescopio que encontraste de alguna manera? Y la cesta. ¿Recuerdas nuestro sistema para subir la comida? Cada mañana lo llenabas con un desayuno para mí y luego te ibas a trabajar. El asa de esa cesta estaba atada a un extremo de una cuerda y yo tenía el otro extremo en el desván. Me despertaba, tiraba de la cuerda y cogía mi desayuno, como a mí me gustaba, papá. Cuando todavía estabas medio dormido y tirabas de esa cesta hacia ti, desprendía un aroma increíble a pan fresco. Sinceramente, ese sigue siendo mi olor favorito hasta el día de hoy. Nadie puede hacer un pan como tú, padre. He crecido y he probado muchas cosas, pero todas esas cibatas y panes de lujo no son nada comparados con el pan que tú horneabas, y con un poco de mantequilla y un trozo de queso. ¡Qué rico! Ese es un festín, padre. Y nadie puede convencerme de que hay un plato mejor que el tuyo. Mateo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Echó la cabeza hacia atrás para evitar que se derramaran. Ahora no. En ese mismo momento, sintió el cálido y suave abrazo de Nina contra su mejilla temblorosa. Apretó su pequeña mano con más fuerza. «Papá, me visitarás de vez en cuando en mis sueños. Al menos ven de vez en cuando», susurró. «Mateo, tenemos que acercarnos al ataúd y despedirnos», dijo su mujer. Ella lo empujó suavemente hacia adelante. Mateo se acercó al ataúd y se obligó a mirar el rostro del difunto. ¿Con qué fuerza cambia la muerte a las personas? Era como si en el ataúd yaciera un maniquí de plástico y no un ser humano. Contrató Sara a maquilladores. Lo que había en el ataúd no tenía nada que ver con su padre. «Papá, perdóname. Quiero recordarte vivo, este no eres tú. Por favor, perdóname». Mateo tocó las manos de su padre, cubiertas por una sábana blanca, y volvió rápidamente junto a su mujer. No puedo, Nina. Todo terminará pronto, mi amor». Mateo buscó a Sara con la mirada. Arturo le apoyó el codo y la condujo al ataúd. Sin quitarse las gafas, se inclinó hacia adelante y besó la frente de su difunto marido. La multitud murmuró:
Al menos debería haberse quitado las gafas, desvergonzada. Está enterrando a su marido, un hombre sin igual, y está vestido como si fuera una recepción. Silencio, por favor. La chica apenas puede estar en pie de la pena, dijo Mateo. Recordó el funeral de su madre y las palabras de su padre. No juzgues duramente, hijo, solo son humanos. Sara, todavía acompañada de su fiel Arturo, volvió a su sitio, echando un puñado de tierra en la tumba. Mateo volvió inmediatamente hacia su mujer. Vamos, Nina, quiero ir a casa. En cuanto al funeral, recordó su mujer. Oh, me olvidé por completo. Mateo sacudió la cabeza. Y un funeral también. Mira, Sara viene. Se dio la vuelta y vio a la alta figura de Sara frente a él. Arturo, con mucho tacto, se apartó un poco. ¿Vas a ir al funeral?, preguntó ella. El viento despeinaba su pelo negro, y su abrigo de piel negra semiancho también ondeaba el viento. Mateo recordaba esa pieza de piel. Su padre se la regaló a su mujer en su primer aniversario de boda. Antes de eso, había arrastrado a su hijo a varias tiendas durante mucho tiempo, diciéndole: ayúdame a elegir, no entiendo nada de regalos para mujeres. ¿Dónde más podemos ir?, dijo Mateo, apartando los recuerdos con un esfuerzo de voluntad. Iremos, por supuesto. ¿Quieres venir con nosotros? No, gracias, dijo ella con reserva. Arthur me va a llevar. Quedamos en el café. Esa vez en el funeral fue tranquilo y muy intelectual. La expresión de Mateo era demasiado amenazadora, o tal vez era el hecho de que cerca del 95% del entorno de Paul estaba formado por personas con una excelente educación. Al fin y al cabo eran científicos. El mundo de la ciencia parecía algo indecente discutir sobre nuevos jeroglíficos en un servicio conmemorativo con colegas. Tal vez, pensó Mateo, simplemente he crecido. Parece que comen con ganas y beben mucho, pero no me importa. Todo era realmente indiferente para él. Aunque no del todo. Era agotador y quería marcharse rápidamente. Se negó rotundamente a beber. Pero, ¿cómo es posible? Arturo se sorprendió cuando Mateo apartó con decisión su mano, con una sudorosa botella de vodka. No lo estás haciendo a la manera rusa, Mateo. Debes brindar. Voy a conducir, dijo Mateo, y se sirvió un poco de jugo. Sara le dirigió una mirada de desaprobación al otro lado de la mesa, pero se abstuvo de hacer algún comentario. He aquí una chica lista, pensó Mateo, elogiándola mentalmente. Se dio cuenta de que ya no llevaba la cadena de ayer alrededor del cuello. Sara había vuelto con alegría. Se había deshecho de su vestido de luto y se había puesto una bata brillante. Tenía ganas de cantar de alegría. Se acabaron todos los problemas. Todo, pero no todo, se corrigió. Ahora era una viuda de verdad. Los funerales y los servicios conmemorativos habían quedado atrás, y el pequeño detalle de tener que vestir de luto en la sociedad era una nimiedad. Pero ahora la sociedad no se agaloparía en su apartamento, y no tendría que fingir constantemente ser una viuda afligida delante de todo el mundo. Sin embargo, todavía había un obstáculo que se interponía entre ella y la felicidad completa e incondicional. Mateo todavía estaba alrededor, pero en general, ella podía decir que tuvo suerte. Mateo se aprovechó de un momento en el café para tirar de ella a un lado y decirle acerca de la próxima renovación de su apartamento y de Nina, y le preguntó si podía quedarse con ella durante una semana. Sara aceptó encantada. Gracias, mi querido Mateo. En realidad quería pedirte que te quedaras. Era muy tímida, así será más fácil para mí. Se cubrió los ojos con una mano, como si intentara contener las lágrimas. Tendré a alguien con quien hablar y recordar a Pasha. La mudanza de Mateo era muy conveniente para ella. Ahora que él estaba aquí, sería más fácil deshacerse de él. En primer lugar, ella sabía su horario, y eso era importante. En segundo lugar, sería más fácil deshacerse de su estúpida novia Nina. Al diablo con ella. Y en tercer lugar, aquí es donde surgieron las dificultades. Sara repasó todas las opciones que tenía en la cabeza y tuvo que admitir que no podía hacerlo sin su cómplice. Después de todo, otro hombre muerto en el apartamento y durante más de un mes. No, hasta la persona más tonta empezaría a sospechar. Por lo tanto, solo había una salida para ella: para deshacerse de Mateo en la calle. Pero ¿cómo?, uno podría preguntarse. ¿Una pelea al azar con algún pandillero borracho? No, Sara hizo una mueca de disgusto. Era inevitable. Sangre, un arma homicida, huellas dactilares. Alguien podría darse cuenta, llamar a la policía o ayudar. Muchas variables, como diría su antiguo marido. Y todo tenía que hacerse de forma limpia y preferiblemente rápida.
Por lo tanto, un accidente para atrapar a Mateo cuando camina en algún lugar y configurarlo para que no se dé cuenta. Su coche tendrá que ser destrozado. Sin embargo, Sarah suspiró, que sin duda no quería involucrar a Arthur, pero ¿qué podía hacer si solo podía confiar en él? Por otra parte, pensó que sería más fácil deshacerse de él y conseguir la ansiada herencia. Sarah no tenía intención de compartirla con Arthur ni con nadie, sobre todo porque Arthur ya la había sacado bastante de quicio. Y si todo iba según el plan, bastará con asustar a ese baboso con la policía, y la dejaría en paz para siempre. No, Arthur era una buena opción, simplemente perfecto. Mateo se mudó a la mañana siguiente con Nina y su perro Barrel. ¿Por qué Barrel? Sarah preguntó mirando al perro negro como el alquitrán que corría por todo el apartamento. Porque es nuestro oro negro, explicó Nina. Sarah, dime si necesitas ayuda. ¿Quieres que prepare una cena mientras descansas? De ninguna manera. Pidamos una entrega y acabemos con esto. Mira a esa chica tan rápida. Intentó apartar a la anfitriona desde el principio. Ella cocinará la cena, sin embargo. Nina nunca le gustó de todos modos. Sarah recordó cómo Mateo trajo a esa simplona rural de las profundidades de la nada a su casa con su padre e inmediatamente anunció que iba a casarse con ella. Paul tendió la mano a la chica con una sonrisa amistosa. «Encantado de conocerte, Nina. Cenarás con nosotros». Y Sarah no podía apartar los ojos de los pies de la chica. Maldita sea. Llevaba auténticos balenqui grises feos. «Deja de mirar, es incómodo», le susurró su marido al oído, cuando Mateo ayudó a la chica a quitarse el raído abrigo. Debajo había un atuendo no menos interesante, el primer jersey con los codos estirados, y por alguna razón no metido por dentro, sino metido dentro de una larga falda de lana. Tras aguantar a duras penas la mitad de la cena, Sarah se dirigió a la cocina, dirigiéndose antes una significativa mirada a su marido. «Ayúdame, ayúdame, que tengo el pato horneándose». «¿Por qué estás triste?», preguntó Pablo, entrando en la cocina. Sarah cerró la puerta con fuerza y se volvió bruscamente hacia su marido. «¿Y tú de qué te alegras? ¿Has visto a quién ha traído? Es una pueblerina. Ni siquiera sabía que existe gente todavía así en el mundo. Va a avergonzarte con tus amigos, tu hijo y esa simplona». Paul sonrió apaciguadoramente. «Basta, Sarah, la pobreza no es un pecado. Tú lo sabes. Y Mateo, nuestro chico, no es pobre. Él vestirá a la chica. Puedes pensar lo que quieras, pero ella me gusta. Amable, no es maliciosa, y está enamorada de Mateo. No puede quitar sus ojos de encima». Sarah dijo mientras salía rápidamente a la cocina. «Tonta. Y ahora esa campesina desaliñada se ofrece a ayudar con la cena. No, gracias. ¿Quién sabe siquiera si se lavó las manos antes de empezar a cocinar? Y ese perro está adiestrado como un pollo», dijo Mateo con una sonrisa mientras rascaba al perro detrás de la oreja. «Damos 3 paseos al día, ¿verdad, Barrel?» «Ya veo», dijo Sarah. «Bueno, pónganse cómodos. Estaba pensando en dejarte tu antigua habitación, Mateo. La cama ya no está, pero hay un sofá que se convierte en cama. Pero si estás acostumbrado a dormir en una cama de verdad, el sofá está bien», dijo Nina suavemente. «Por favor, Sarah, no te preocupes por nada. Tú y tu perrito tienen que conformarse», pensó Sarah para sí con una sonrisa. Al igual que con el suelo sucio, Mateo y Nina pasaron el día intentando adaptarse, al menos a un cierto nivel de comodidad. El sofá que Sarah había mencionado resultó ser chirriante y hundido en el centro. Los resortes se asomaron a través de la tapicería, y la sensación de que era poco menos que incómodo. «Esto es terrible», dijo Mateo con un suspiro. «Tal vez deberíamos poner un colchón en el aire. ¿Y dónde lo pondríamos?» Nina hizo un gesto alrededor de la habitación. «No hay suficiente espacio. Tendremos que mover el sofá a algún sitio. Pero no quiero molestar. Pongamos una manta. Será más cómodo». «De acuerdo», aceptó con un suspiro, maldiciéndose mentalmente por su precipitación. «Menudo lío ha resultado ser esta jugada. ¿Y por qué no sabía ahora por lo que había hecho? Bueno, sospecha Sarah, pero ¿dónde están las pruebas de su culpabilidad? Es tonto esperar que ella no se haya deshecho de todo. Probablemente ya vació todas las pastillas de la caja. Y la llave. ¿Pero dónde está la llave? Podría haberla tirado, perdido, o simplemente vuelto a meterla en la cerradura. ¿Y por qué estaba tan obsesionada con esa llave? La llave en sí no da nada. Tal vez la única manera de tratar de averiguar la verdad era hacerla entrar en pánico. Si ella empieza a entrar en pánico, entonces todavía hay una oportunidad». Después de cenar, Nina fue a pasear a Barrel, y Sarah y Mateo se quedaron solos.
«Lavas los platos», se ofreció él. Sara negó con la cabeza. «La lavavajillas los lavará». «Probablemente me voy a la cama», dijo ella. «Mateo, perdóname. De acuerdo, estoy cansada». Se levantó y se dirigió al dormitorio. «¿Por qué escondiste la nitroglicerina?», Mateo le preguntó por detrás. Sara se detuvo. «¿Qué, Mateo, qué te pasa?» «El día de la muerte de mi padre, entré a su despacho. El cajón del escritorio estaba cerrado. Yo lo abrí, sé cómo hacerlo. Dentro había varios viales de nitroglicerina, todos escondidos. Así que los recogí, los metí en el cajón y cerraste la llave. Y cuando empezó a sentirse mal, supuestamente corriste a la farmacia por medicinas, pero en realidad te limitaste a esperar a su muerte». «Qué curioso», dijo Sara, sin darse la vuelta. «Muy interesante y muy gracioso. Ya que has decidido divertirme, me dirás de dónde sacaste esas conclusiones». «Bueno, has dicho que tu padre se quejaba del corazón sobre las 11 de la mañana. E inmediatamente corriste a la farmacia», contestó. «El protocolo de ocultación dice que la muerte se produjo sobre la 1:30. Si lo encontraste muerto a tu regreso, la pregunta surge, ¿dónde estuviste 2 horas y media? La farmacia más cercana está aquí a 5 minutos. Probablemente estaba cerrada», dijo Sara sombríamente. «El farmacéutico debe haberse alejado», asintió Mateo. «Pero hay otra farmacia a la vuelta de la esquina, y muchas más en la zona. ¿Que ninguna tenía nitroglicerina? ¿O estaban todas cerradas?» De repente Sara sonrió. «No sé por qué de repente decidiste jugar al detective. Pero no estás haciendo un buen trabajo. De todos modos estaba en la farmacia. Y por cierto, ¿por qué asumiste que fui yo quien cerró el botiquín? Tu padre pudo haberlo hecho, al fin y al cabo. Era su despacho y su mesa. Pensó que estaba tirándose un farol, o que intentaba jugar un juego de alto riesgo, porque no podía demostrar la inocencia. Creo que cerraste el armario. Porque aquel día vi la llave en tu cadena, colgada en tu cuello». Sara se echó a reír. «Estás delirando, Mateo. No me enfado contigo solo porque tú como yo estamos de duelo. Así que no hablemos más. Buenas noches». La llave giró en la cerradura, y Nina entró en el apartamento con Barrel. Su pelo, al igual que el del perro, brillaba con copos de nieve que aún no se derretían. Sara se encerró en su dormitorio y sacó el móvil de su bolsillo. Ya había planeado llamar a Arthur, pero en el último momento cambió de idea. Ahora es peligroso hablar en voz alta. Debía conformarse con un mensaje de texto. «Mañana, sobre las 8 de la mañana. No me llames», escribió. Arthur debería entenderlo. «Cada vez hace más frío», pensaba Arthur, apretándose la chaqueta. El viejo coche no tenía calefacción, ni nada para estar cómodo, lo cual no era de extrañar. Hace un par de días, cuando Sara le había informado de sus planes, Arthur había ido al pueblo más cercano y había comprado aquella máquina oxidada. Tuvo que pagar a los alcohólicos locales con cajas de vodka, que Arthur consideró excesivamente caro, sobre todo teniendo en cuenta que solo lo necesitaba una vez. Pero no importaba, le esperaba mucho dinero, a menos que Sara lo defraudara. Lo que por desgracia podía ocurrir. Hace tiempo que Arthur había perdido la confianza en ella, y tras el funeral de su profesor, se sorprendió al comprobar que tampoco le quedaba ya amor por ella. «Ay, Sara». Arthur lamentó la sensación de calor y ternura que estaba dando paso cada vez más a la cautela y al miedo. Sí, al miedo también. Arthur se consideraba un hombre con principios, llamémoslo flexibles. Pero después de todo no era tonto. La prisa con la que Sara intentó deshacerse de otro aspirante a la herencia del respetado profesor indicaba directamente que Arthur no se equivocaba en sus sospechas. Sara realmente había jugado un papel importante en la muerte de su marido, y tenía mucho miedo de que alguien lo descubriera. Al parecer, el propio Mateo lo habría adivinado. «Por cierto, ¿dónde estás echando?» En ese coche que estaba siendo arrastrado por todos los vientos. Se estaba poniendo desagradable. El mensaje de texto de Sara sonó. Arthur lo cogió rápidamente y se recordó a sí mismo como la máquina de matar perfecta, rápida, precisa, lista para la acción inmediata. La puerta de entrada se abrió de par en par y Barrel interrumpió con un ladrido. Desde el lateral parecía que un enorme perro negro arrastraba a su dueño contra la correa. Ahora es el momento de actuar. Barrel, con su intuitivo sentido canino, fue el primero en percibir el peligro. Un segundo antes del chirrido de los frenos, se precipitó adelante, y gracias a esto el coche solo rozó a Mateo.
lanzándolo a un lado sobre el césped. «Vete a la mierda. No tengo una segunda oportunidad de todos modos», Arthur maldijo. Condujo el coche más allá, llevándolo al límite. En unos 10 kilómetros habría una franja de bosque, y allí había una buena zanja profunda. Tendría que tirar allí el coche inservible, y solo entonces, pero no antes, llamar a Sarah para saber cómo estaba, y regresar a la ciudad. Burrell dio un codazo con el hocico a su dueño, pero este no reaccionó. El perro corría de un lado a otro ladrando con fuerza, resonando toda la zona. Sarah se asomó por la ventana sin ser vista y sonrió. Arthur no es tan tonto después de todo. Solo necesita una buena guía. No tiene cerebro propio, pero es un excelente ejecutor. Burrell seguía ladrando fuerte e histéricamente, corriendo hacia los coches que pasaban. Al cabo de un minuto, ya se había congregado una multitud en torno a Mateo. Alguien estaba en cuclillas sobre él, tratando de tomarle el pulso, mientras otra persona ya había llamado a una ambulancia. Nina, atraída por los fuertes ladridos, también se asomó a la ventana y vio a su marido tendido en el suelo. Corrió a la puerta. «Se pondrá bien», la tranquilizó el médico de la ambulancia. «Quizás un par de fracturas, pero esto no es nada comparado con lo que podría haber pasado, y los huesos se curan». «¿Puedo ir con él?», preguntó Nina perdida. «No hace falta, te van a llamar pronto. Vete a casa y no te preocupes. Tu marido se va a poner bien». Sarah se quedó en la entrada esperando a que Nina y Burrell salieran por fin del ascensor. «¿Y bien? ¿Cómo está?» «Vivo», respondió Nina con indiferencia. «Dicen que ha salido bien. Lo más que podría tener es un par de fracturas». «¿Y un par de fracturas?», dijo Sarah. «No es nada». Nina intentó llevar al perro al apartamento. «¿Dónde? ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te ha dicho que te necesito aquí?» Pero... Nina se puso nerviosa. «De ninguna manera». Sarah se rió. Su risa era maliciosa y burlona. «Vete de aquí, idiota. Por fin puedo decírtelo, vuélvete a tu pueblo y no vuelvas nunca más». Cerró la puerta en la cara de Nina con fuerza. 2 problemas menos. Sarah inmediatamente formó un plan en su cabeza. Ahora solo tendría que convencer a Mateo de que su esposa y Arturo eran amantes y que habían tratado de matarlo hoy. Después de eso todo sería simple. Un poco de afecto haría feliz al afligido hombre. Mateo empezaría a comer de sus manos en una semana, y entonces ella encontraría la manera de deshacerse de él. Arturo trató de llamar a Sarah de nuevo, pero no pudo conseguirlo. Probablemente ella lo había bloqueado. «Me lo esperaba», pensó. Por fin comprendía quién era Sarah, y que él no era más que un peón en su juego. Pero lo más importante ahora era averiguar su próximo movimiento. Ella lo mantuvo cerca mientras su matemático estaba vivo. Esa era probablemente su motivación, más desinteresada. Lo más probable es que aún tuviera sentimientos y deseos de un amante constante. Además, Arthur añadía poco de picante a la aburrida vida familiar. En resumen, lo necesitaba para mejorar su estado de ánimo. Pero poco a poco, Sarah se fue enfriando de él. Quizás estaba esperando a que él tomara alguna acción defensiva. Siempre estaba esperando. En cualquier caso, tras la muerte del profesor, Arthur ya ocupaba para Sarah el papel de persona fiel, pero no querida. Seguramente habría roto con él en cuanto se hubiera hecho con la herencia. Volvió a necesitarle cuando fue necesario deshacerse de Mateo. E incluso entonces, solo porque le había resultado difícil hacerlo sola. Pero ahora que ha cumplido su misión, ya no se le necesita. ¿Y entonces qué? Hay muchas opciones. Por ejemplo, si Mateo está muerto, ella todavía tiene medio año para recibir la herencia. Durante estos 6 meses, Sarah necesita sentarse tranquilamente aquí, sin involucrarse en ningún problema. En ese caso, la aparición de Arthur puede perturbar enormemente sus planes. Con tales pruebas incriminatorias contra ella, él puede fácilmente chantajearla. El chantaje es un negocio peligroso. La pobre Sarah puede perder todo su dinero de un plumazo, solo para evitar ir a la cárcel. Y si Mateo está vivo, Arthur también es redundante en este escenario. Si el muchacho sobrevivió, Sarah tendrá que idear una forma de enviar a su hijo con su erudito padre. Y a Arthur, con sus comprometedoras pruebas y la capacidad de utilizarlas, se convierte automáticamente en el alborotador número 1. En cualquier caso, se dará cuenta de que no necesita una persona que sabe tanto de ella, y se deshará de él, igual que con su marido y luego con su hijastro. «Bueno, ahora estoy en un lío», pensó Arthur. Resulta que la única manera de evitar una muerte prematura es
Aclarar primero algunas cosas. En primer lugar, está vivo Mateo. Sara decidió dedicar el día a cuidarse en su querido balcón. No quería llamar. Después de todo, su marido era una persona muy conocida, y seguramente todos en el salón, desde el director hasta el último masajista, saben de su muerte. Por supuesto le sonreían, como se espera del personal, pero a sus espaldas cotillaban. No, ella no necesitaba más rumores en ese momento. Así que tendrá que arreglársela sola. Llenó una bañera caliente con espuma aromática y se sumergió en el agua con placer. La voz suave y tranquilizadora de Joe Dassin sonó en sus auriculares. Todo irá bien sin duda. Sara cerró los ojos e imaginó su futuro hogar en la playa. Definitivamente en la playa. Se despertaría cada mañana, saldría al balcón, escucharía el sonido de las olas y se quedaría dormida, inhalando la brisa del mar. Su balcón sería perfecto, no una jaula de 1 metro por 1 metro, enorme, decorado con cerámicas de colores. Pondrá un gran sofá tejido con muchos cojines, y por las noches encenderá farolillos. Y en su dormitorio tendrá una cama espaciosa con dosel. Sara sonrió, imaginando lo seductora que se vería a través de la tela transparente del dosel, bronceada sobre sábanas blancas y tan frágil y delgada en una cama gigante. Sus nuevos amantes se volverían locos con semejante espectáculo. Por cierto, sobre los amantes, en su juventud le gustaban las morenas altas, y Arthur también se ajustaba más o menos a ese gusto, pero todo envejece con el tiempo. En Italia, ella tendría algún Mario de 20 años, que tenga ojos azules, una verdad luchadora, la melena negra y un bronceado color oscuro. Tendría un cuerpo musculoso y brazos fuertes. Él la amaría toda la noche y por la mañana. Ella lo enviaría a casa y se iría a dormir, cansada pero feliz, y cuando se despierte no entenderá inmediatamente si esa noche ha sido real o solo un sueño. Arthur vio de lejos a Nina sentada en los columpios. Barrel estaba tumbado a los pies de su ama y miraba con desagrado todo lo que pasaba. Me pregunto por qué está sentada aquí, pero no parece estar llorando, así que hay razones para pensar que Mateo sigue vivo, después de todo. «Buenos días, Nina», la saludó. «¿Quieres ir a tomar un café?» La chica negó con la cabeza. «No, es que Sara me ha echado». Vaya, no creía que ella fuera tan predecible. «¿Y dónde está Mateo?» «Está en el hospital», contestó ella simplemente. «Esta mañana lo ha atropellado un coche, aquí mismo en el patio. Pero él se podría decir que salió bien, con un leve susto». Arthur se sentó frente a ella, rascó al perro detrás de la oreja. «¿Por qué no te vas a casa?» «Ah, claro, se me olvida. Sara me ha dicho que estás reformando tu piso». No se trata de una renovación. Arthur acaba de echarme bruscamente y no sé, tengo miedo de que diga algo de mí a Mateo. O no tengo idea. Es lo que hay. Vamos juntos a verla, te prometo que no se atreverá a mirarte de reojo después de que hable con ella. Vamos, creo que es hora de terminar esta historia. Los juegos de Sara se prolongaron demasiado. Es una pena para la chica. Nina se bajó de mala gana del columpio. Barrel saltó inmediatamente mirando interrogativamente a su dueña. «Vamos, buen chico», dijo ella en voz baja. Sin embargo, el perro ya estaba interesado en otra cosa. Aguzó la nariz atentamente y olfateó con avidez, mirando hacia algún lugar al final del patio. «¿Qué hay allí?» Pero el perro ya estaba tirando de la correa, y en un momento prorrumpió en un ladrido fuerte y alegre. Mateo apareció por la esquina, un par de mayugaduras y una costilla rota. Gritó al ver a su mujer. «Te presento a la herida, Nina». «¿Se lo decimos?», preguntó Nina en voz alta. Arthur sonrió. «Mejor hagamos otra cosa. Sara no quiere salir del baño, pero el sospechoso chirrido de la llave de la cerradura pondrá nervioso a cualquiera. Te juro que mañana cambiarán todas las cerraduras de las puertas. Al fin y al cabo, aún faltan 6 meses para heredar, y es conveniente vivir tranquilamente sin sobresaltos durante esos 6 meses. «Sara», llegó una voz desde el pasillo. «¿Estás en casa?» Sara se puso una bata de seda sobre los hombros y no se molestó en abrocharse demasiado. Mateo corrió hacia él. «¿Cómo estás, querido? Casi me vuelvo loca. ¿Estás bien?» Él sonrió. «Solo fue una costilla rota y un par de moretones». «Pobrecito». Ella le tocó el pecho con la punta de los dedos. «¿Te duele mucho?» «Tonterías. Dime, ¿dónde está Nina?» «Se fue», contestó Sara, bajando la mirada.
mientras jugueteaba con el dobladillo de su vestido. Le dijo: «Sabes, Mateo, no sabía cómo decírtelo, pero bueno, aquel día en que tu padre sufrió el infarto, no fue así como así. Me enteré de que Arthur y Sara, ¿ellos qué? Bueno, han estado en una relación durante mucho tiempo. ¿Entiendes? No, sé más clara. Vale. Arthur y Nina son amantes. Y a Pavel le dio un infarto cuando se enteró. Oh, Mateo. Se apretó las sienes con las palmas de las manos. Estoy tan avergonzada. ¿Cómo pudo pasar eso? Y hoy, después de que te llevaran al hospital, Nina me dijo que el ataque de hoy no fue una coincidencia. Ella y Arthur lo planearon juntos. Fue un atentado contra tus vidas. Primero querían deshacerse de ti, luego de mí. ¿Quién habría dudado de ellos? Les habría sido muy conveniente. Entonces nada les habría impedido conseguir la herencia y trasladarse al extranjero. Mateo, habrás oído lo que dijo aquí, riendo y gritando que al final todo será suyo. Yo no pude soportarlo, le dije que no permitiría que tratara así al hijo de Pasha, y le ordené que se fuera. Sí, mi querido Mateo, le exigí que se fuera de la casa. Nuestra casa también es tu casa, y esa mujer es deshonrosa, amoral y mentirosa. Debe irse a donde sea, con su Arturo o a donde sea. No me importa, pero sus pies no van a volver a pisar en esta casa. Aunque quieran, no dejaré que te pongan un dedo encima. Ay, Mateo, estoy tan avergonzada delante de ti, tan avergonzada de que este Arturo sea mi hermano. ¡Qué interesante versión de los hechos! Ahora escuchemos la mía. La voz de Arthur llegó desde atrás de la puerta. Salió al pasillo, seguido por Nina. ¿Qué haces aquí? Sara casi se atraganta. Lo siento, Sara. Arthur se encogió teatralmente de hombros. Cuando se juega con una persona tan injusta como tú, es de tontos no tomar precauciones, ¿verdad? Sacó el teléfono de su bolsillo y lo levantó. Vamos a escuchar mi versión de lo ocurrido. Pulsó el botón de reproducir. Al parecer, estaban hablando en algún lugar de la calle, porque al principio solo se escuchaba el ruido de los coches que pasaban. Luego, silencio. Solo queda un paso, solo uno. Y no quieres ayudarme. La voz ronca de Sara se escuchaba en el silencio. No entiendes que mi herencia significa grandes cantidades de dinero. Casi lo tenemos, sobre todo desde que mi marido ha estirado la pata, convenientemente. ¿Tienes algo que ver con eso?, preguntó Arthur. No te preocupes, él se ha ido, lo enterraron, no tiene importancia. ¿Cómo? ¿Por qué murió? Incluso si yo tuve que ver. ¿Qué? No cambia nada. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Te lo digo que eso ya no importa. No importa, ¿crees que no importa? Sí, te aconsejo que pienses igual. Ahora solo tenemos que deshacernos de Mateo. Necesito tu ayuda. Mateo no puede morir en casa, levantará sospechas. Primero Paul y luego Mateo. Por eso la opción más fácil será hacer que parezca un accidente. Si un coche lo atropella y muere. Es una situación bastante común. Miles de personas son atropelladas por coches todos los días, especialmente ahora. Es fácil encontrarle una explicación. El tipo está de duelo, acaba de enterrar a su padre y está ensimismado. Fue descuidado. No se dio cuenta de que el coche venía a él. Ahí es donde entra mi misión, según entiendo. Lo entiendes correctamente, pero no puedes usar tu propio coche para eso. Compra algún coche chatarra y luego deshazte de él. Piénsalo, por fin podremos estar juntos como siempre quisimos. Volaremos muy lejos de aquí. Nos instalaremos en algún lugar de las islas. Tendremos nuestra propia casa y dinero suficiente para vivir sin preocupaciones. Incluso podremos abrir un pequeño bar junto al mar. No por dinero, sino simplemente para tener algo que hacer y un ambiente festivo todos los días. ¿No te parece genial? Arthur apagó la grabación. Todos miraron en silencio. Sí, parece una confesión sincera. ¿Y cuánto pagarán por organizar un asesinato? Siempre has sido un tonto baboso. Hizo Sara una mueca con disgusto. ¿No comprendes que este estúpido disco no solo me está ahogando a mí, sino también a ti? Arthur miró fijamente a sus ojos. Entiendo mucho más de lo que crees. Y ya ves, prefiero la cárcel a una muerte prematura.
Sara, tú me vas a organizar eso sin duda, y muy pronto. No tengo razón. La policía no va a tardar en llegar, intervino Mateo. Sara se cerró bien la bata y se volvió hacia la ventana. Te pudrirás en la cárcel. Arturo se encogió de hombros y se sentó en la silla. No tengo nada en tu contra. A veces la cárcel es más segura que la libertad, y una declaración de culpabilidad podría ayudarme, sobre todo desde que Mateo prometió hablar en mi favor. A lo mejor hasta me dan una condena condicional. No tengo cadáveres encima. Y además, Sara suspiró pesadamente y rompió a llorar. Su mundo feliz se había derrumbado en un instante. La habían traicionado, al igual que todos los demás. Todo había vuelto a ella como un boomerang, y se lo merecía más que nadie.